Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a resolver un problema relacionado con el campo de los transformadores. Pretendemos que aprenda en este caso cuáles son las distintas pérdidas que presenta un transformador, cómo influye el índice de carga en la potencia de trabajo del transformador, cómo se calcula el rendimiento de un transformador en distintas condiciones y la potencia de un transformador. Bien, pues el problema nos dice que un transformador monofásico de 10 kVA, kilovoltamperios, y 7200 partido 398 voltios de relación de transformación, tiene una potencia de ensayo en vacío de 125 vatios y una potencia de ensayo en cortocircuito de 360 vatios. Nos dicen que hallemos el rendimiento a plena carga y el factor de potencia 0,80, el rendimiento cuando el transformador trabaje a la mitad de su potencia nominal con un factor de potencia 0,80 y la potencia en la que debe trabajar el transformador para que lo haga con un rendimiento máximo. Esto vamos a utilizar un concepto electrotécnico en vez de hacer una función matemática, que también habría una opción de hacerlo, y maximizarla. Lo que pasa es que el tema de maximizar la función es más costoso y lleva una herramienta matemática un poco más compleja y es una cuestión realmente de igualación de pérdidas que es mucho más sencillo. Bien, pues un transformador ideal pues no produce ningún tipo de pérdida, por lo cual se entiende que la potencia que toma de la red la cede directamente en el secundario a la carga. Y el rendimiento general, el concepto fundamental de rendimiento, la relación que hay entre la potencia que es capaz de suministrar a la carga, dividido por la potencia que él demanda de la red para poder suministrar a la carga la potencia cedida. Bien, pues los datos fundamentales son estos, que son de los que partimos, con la potencia en el cobre y en el hierro, respectivamente 360 y 125, y la potencia aparente de 10 kVA, que es el que nos va a permitir calcular la potencia activa, que nosotros luego utilizaremos para compararla con estas otras potencias, que también siguen siendo potencia activa, aunque sean perdidas. Bien, pues el rendimiento a plena carga y con un factor de potencia dado, pues nos obliga a pasar por la proyección sobre el coseno del ángulo de la potencia aparente para conseguir la potencia activa. En este caso, pues el rendimiento, que es el dato que nos piden, será la suministrada partido por la consumida. La suministrada será la potencia activa expresada en kVA, en voltamperios. Habrá que cambiar el factor para quitar el multiplicador por 0,8, que es el factor de potencia, dividido por toda la potencia que consume. Para que sea capaz de proporcionar esta potencia, necesita recibir de la red esa misma potencia más la potencia que va a perder en el cobre y en el hierro. Esas potencias de cobre y de hierro serían estas dos de aquí. Y al multiplicarlo por 100, simplemente para ponerlo en forma porcentual, nos queda este valor. En el caso de que trabaje a la mitad de su potencia nominal, manteniendo el factor de potencia, lo que se reducen son las pérdidas en el cobre, pero las pérdidas en el hierro se mantienen constantes. Entonces, las pérdidas en el cobre, para una carga que consuma una intensidad que vamos a denominar I sub 1, sería potencia en el cobre, la correspondiente a la resistencia de cortocircuito, multiplicada por el cuadrado de esa intensidad. El índice de carga se expresa como el cociente entre esa intensidad que consume dividido por la intensidad nominal. De ahí que la intensidad que consume sea el producto del índice de carga por la intensidad nominal. Si ahora nosotros esta expresión la ponemos utilizando la expresión que hemos deducido para I sub 1 en función de la nominal, pues lo que quedaría sería elevar al cuadrado este término, que sería esto completo, y serían estos dos cuadrados que aparecen aquí de forma multiplicada. Bien, pues el producto de esta intensidad nominal al cuadrado por esta resistencia de cortocircuito corresponden con el ensayo de pérdida de cortocircuito. Hay una intensidad nominal, con lo cual la potencia en el cobre se puede expresar como la potencia de cortocircuito, que sería RCC por I sub 1n al cuadrado, multiplicado por el cuadrado del índice de carga. Esto, dado que el índice de carga nos dicen que es a la mitad, C vale un medio, nos quedaría 360 por 0,5 al cuadrado, que son 90 vatios. Aplicando esto al rendimiento en estas nuevas condiciones de carga, nos quedaría el producto del índice de carga por la potencia activa, que sería la potencia aparente nominal por el coseno, dividido por esa misma potencia que nos afecta aquí abajo, más la potencia en el hierro, que no ha variado, porque no cambia, más la nueva potencia correspondiente de cortocircuito, que correspondería a la del cobre por el cuadrado del índice de carga. Todo esto, trasladándolo a sus números correspondientes, incluyendo ya el nuevo valor de la potencia en el cobre que aparece aquí, nos quedaría 94,9%. Bien, pues al final nos queda calcular lo que es un rendimiento máximo. Esta es la función que decía antes, que os podíais optar por calcular cuál es la expresión matemática y optimizarla, calculando su primera derivada, igualando a la cero, viendo la segunda derivada, comprobando que sale. Bien, pues todo eso nos lo podemos ahorrar si tenemos en cuenta un concepto electrotécnico, y es que el rendimiento máximo de un transformador se consigue cuando las pérdidas en el cobre son iguales que las pérdidas en el hierro.
En este caso, como la del cobre le hemos dicho que son las de cortocircuito por el índice de carga al cuadrado, si eso lo hacemos igual a la del hierro, nos sale que índice de carga nos va a permitir obtener el máximo rendimiento. En este caso, sustituyendo y calculando, nos quedaría 0,59. Bien, pues recurriendo a ese mismo valor y teniendo en cuenta que las pérdidas correspondientes del cobre y del hierro son iguales, en este caso la del hierro se mantiene constante, 125, la del cobre también ha de ser 125. Pues nos quedaría un resultado final de 94,97%. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto de transformadores, que espero que haya sido de vuestro interés y que os haya permitido aprender un poquito más de la teoría de esta parte de la electrotecnia. Y simplemente recordaros que en la página principal, fdet.es, podéis encontrar problemas y teorías relacionados con este y con otros campos, organizados por categoría. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.